Las imágenes hoy en día son parte indispensable de los periódicos, al punto que influyen más que el propio texto. Sin embargo, en los primeros días de los medios impresos, presentar ilustraciones era casi imposible. De fotografías ni hablar. Sin embargo, las enormes planchas de texto dieron paso a páginas con ilustraciones de todo tipo y después a grandes fotografías. Son elementos vitales indispensables en cualquier medio impreso y digital. Seguimos revisando la historia de nuestros medios, del periodismo nacional, que cumple 200 años en 2021. Es momento de ver la historia de la caricatura editorial y fotoperiodismo. Que comience Contrapunto. Bienvenidos a una nueva edición de Contrapunto Bicentenario, el programa donde abordamos la historia de la comunicación social en Panamá. Gracias por acompañarnos una semana más. Para esta edición, ya lo pudieron ver, vamos a hablar de la imagen, del poder de la imagen en la comunicación social panameña. Un poco de historia de cuándo llega la imagen, cuándo llega la fotografía, primero a los medios impresos y ya muchas décadas después, obviamente, a la televisión. Y para eso, hagamos algo. Vamos a dar un poco de contexto. Vamos a primero hablar de la situación a nivel regional. Y para eso tenemos un invitado internacional, allá en Colombia, en Cartagena de Indias. Vamos a ver de quién se trata. Adelante. Adolfo Baltar Moreno, comunicador, docente e investigador, doctor en Ciencias de la Información y Máster 2 en Historia y Sociología, docente del programa en Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena de Indias, director del Centro de Medios Audiovisuales de esta universidad. Profesor Adolfo Baltar Moreno, muchísimas gracias. Bienvenido a Contrapunto. Gracias por estar con nosotros. Antes de empezar, muy interesante el tema del que vamos a hablar. A mí es el tema que me encanta. Profesor, lo primero que le preguntaría, ¿cuándo pasan los medios en nuestra región, en América Latina, de esas inmensas masas de texto, esas planchas que había en las páginas de los periódicos, ¿cuándo pasan de eso a incluir imágenes? Primero ilustraciones y, bueno, varias décadas después, pues fotografías. Bueno, todo tiene que ver con la propia evolución de la fotografía como medio, ¿no? La fotografía nace en Europa. Oficialmente son los franceses los primeros que se ponen la medalla de haber inventado la fotografía, aunque había otros científicos que habían desarrollado proyectos para fijar la imagen en Inglaterra, en Alemania, en otros países, ¿no? Pero realmente se considera como una fecha oficial, y oficial entre comillas, el año de 1839 como la fecha en la que se presenta en la Academia de Ciencias de París el invento del daguerrotipo, ¿no? Que había inventado un señor. Bueno, la primera imagen fija la toma un señor llamado Nicéforo Niepce, aproximadamente entre 1826 y 1825, y un empresario de la imagen de la época llamado Louis Daguerre se va a asociar con Niepce y le va a dar un enfoque comercial a este invento de poder conseguir fijar una imagen, ¿no? Una imagen análoga a la realidad, ¿no? Y Daguerre le va a dar nombre a ese perfeccionamiento del invento de Niepce y le va a llamar daguerrotipo. Entonces, el daguerrotipo es la primera fotografía, se presenta en Francia, como digo, en el año 1839, y América llega muy temprano porque se expande enseguida el invento por todo el mundo. En 1840, 1841, es decir, 2 años después de esa presentación en París, ya tenemos datos de que llegan daguerrotipos y daguerrotipistas, que son las personas que hacían los daguerrotipos, pues ya llegan a Brasil, por ejemplo, a Cuba, por ejemplo, ¿vale? Pero con respecto a la pregunta que me estás haciendo sobre la inclusión de la fotografía en los medios impresos, bueno, resulta que la fotografía se había inventado y va evolucionando a lo largo de todo el siglo XIX, pero no existe en esa época todavía la tecnología adecuada que permita la impresión de la fotografía en los medios de prensa, ¿no? Entonces, la prensa de la época
empezaba a ser ilustrada también, no eran solamente letras, pero las ilustraciones eran grabados, dibujos de ilustradores, igual que hoy los periódicos y las revistas tienen en sus plantillas a fotógrafos y fotógrafas. En aquella época lo que tenían eran ilustradores en plantilla, ¿verdad? Y durante mucho tiempo, durante todo el siglo XIX, sí se empezaron a utilizar en los medios de comunicación de todo el mundo fotografías, primero daguerrotipos y luego las otras evoluciones que tuvo la fotografía. Se empezaron a utilizar en los medios de comunicación, pero las utilizaban los ilustradores para poder hacer sus dibujos, porque, como digo, no existía esa tecnología que iba a permitir impresionar, valga la redundancia, impresionar la fotografía en el papel impreso. Entonces, como digo, los ilustradores cogían fotografías y las copiaban y hacían dibujos muy análogos también a la realidad, pero obviamente no eran fotografías, ¿no? No va a ser hasta 1870 que se crea esa tecnología, va a ser la impresión por semitono, que va a ser la que va a posibilitar que se puedan imprimir fotografías en los medios de comunicación, ¿no? Entonces esto se crea en 1870, pero aún así el invento se demora y no va a ser hasta el año 1888 cuando en un diario de Nueva York, que tengo por aquí el nombre, creo que es el The New York Daily Graphic, en 1880, no 88, se va a publicar la primera fotografía de prensa en un periódico, ¿no? El resto de periódicos, primero en Europa y luego, primero en Estados Unidos y luego en Europa, empiezan a introducir ya de manera más cotidiana la fotografía con el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? The New York Tribune, tengo aquí en 1897, la revista Viz en Alemania en 1898, The Chicago Daily Tribune en 1900, Le Matin en Francia en 1902, ¿no? Entonces, yo, pensando un poquito en esta pregunta, me interesé en saber cuál es el primer periódico en América Latina que imprime una fotografía. Y buscando, aquí en Colombia, he llamado al Archivo General de la Nación, he llamado a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, he hablado con historiadores, no tenemos el dato. Lo que al mismo tiempo es en sí un dato interesante, porque sabemos muy poco de la historia de la fotografía en América Latina. Es una historia que todavía está por construir, ¿no? En comparación con lo que sucede en Europa o lo que sucede en Estados Unidos, nosotros, los investigadores de la fotografía, tenemos todavía mucho campo por delante, ¿no? Entonces, llegué, hablando con mis compañeras, a la conclusión de que posiblemente la fotografía impresa en los periódicos en Latinoamérica llegaría aproximadamente alrededor de 1910 o ya incluso en la década de los 20, simplemente por el retraso tecnológico que llevaba Latinoamérica. Concretamente, en el caso de Colombia, Colombia hace el tránsito de siglo con la independencia de Panamá, ¿no? y con la guerra, ¿no? con una guerra cruenta. Entonces es muy difícil que llegaran en esas condiciones las tecnologías al mismo tiempo que se estaban desarrollando en Europa y en Estados Unidos. Profe, la llegada de la imagen a los medios impresos en aquella época, ¿qué impacto tuvo? ¿Qué representó? Bueno, tenemos que ponernos en el contexto de la época y esto supone una verdadera revolución, ¿no? Es una época todavía, estamos hablando de principios del siglo XX, donde incluso en los países más desarrollados todavía hay altos porcentajes de población analfabeta que no sabe leer, ¿no? Y de repente que aparezcan imágenes en los medios de comunicación va a generar que haya más personas que puedan acceder a la prensa y a las revistas. Precisamente es la época de nacimiento de las revistas ilustradas, que van a tener un auténtico apogeo a partir del fin de la Primera Guerra Mundial. Entre 1918 y 1919 empiezan a aparecer grandes revistas en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Tenemos cabeceras históricas como Life, la más importante de todas, en Estados Unidos, Picture Post, Viz en Alemania, la revista V en Francia, ¿no? Va a ser una época dorada para estas revistas, va a ser la época de auge, que va a durar además hasta bien entrados los años 50, porque luego
todo este poder de atracción de las revistas ilustradas se va a empezar a perder con la llegada de la televisión, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero más o menos entre los años 20 y los años 50, 60, se vive la gran época de las revistas ilustradas, ¿no? Gracias a estas publicaciones vamos a conocer la obra de nombres míticos de la fotografía. Estoy hablando de Robert Capa, estoy hablando de Henri Cartier-Bresson, estoy hablando de Eugene Smith, ¿no? La prensa ilustrada va a suponer también el reconocimiento del trabajo de los fotógrafos, ¿no? El reconocimiento del fotógrafo de prensa como reportero, al mismo nivel que un reportero que solamente escribe, ¿no? También, fruto de este apogeo de las revistas ilustradas, van a nacer las agencias fotográficas como Keystone, como Defod, como Rafo, o como la más famosa de todas, la agencia Magnum, que todavía existe y sigue siendo la agencia más prestigiosa del mundo, ¿no? Entonces, esto va a ser, como digo, una verdadera revolución. Yo recuerdo en mi país de origen, en España, en un pajar que teníamos en la casa del pueblo, había muchas revistas viejas de los años 50 y de los años 60 que yo devoraba de niño, revistas polvorientas, y eran revistas llenas de fotografías. Las revistas ilustradas se diferenciaban de la prensa en que lo más importante era la imagen, más que el texto, ¿no? La prensa utilizaba las imágenes como ilustración, sí, pero en las revistas ilustradas la fotografía era la auténtica protagonista, ¿no? Nace el reportaje fotográfico de prensa, nace el reportaje documental, nace el fotoensayo también, ¿no? Entonces es un periodo, como digo, es el gran periodo de esplendor de las revistas ilustradas. Hemos hablado mucho de que en distintos programas, en distintas ocasiones, hemos mencionado de que los periodistas de los primeros años en realidad eran literatos, eran gente que escribía literatura de distintos géneros, que empiezan a practicar el periodismo porque no había periodismo como tal. En la parte gráfica, en la parte de la imagen, podemos decir lo mismo, podemos hacer esa relación. Los primeros caricaturistas eran pintores, artistas de formación. Sí, mira, exactamente los ilustradores que trabajaban en las plantillas de los periódicos eran los precursores de los fotógrafos de hoy en día en los medios impresos, ¿no? Pero desde antes, incluso desde antes de que existiera la prensa, los pintores habían jugado ese rol, ¿no? Había pintores de acontecimientos, como por ejemplo los pintores de batallas, ¿no? Que acompañaban a los nobles, que acompañaban a los ejércitos a batallas en las que quienes les llevaban esperaban que su bando fuera vencedor, ¿no? Y que hacían cuadros, y nos han dejado cuadros de batallas o de hechos históricos. Yo no sé si ustedes recuerdan, hay un cuadro muy famoso del pintor español Diego de Velázquez que se llama La rendición de Breda, donde un ejército le está entregando a otro las llaves de una ciudad después de una batalla. Para mí eso me parece casi un antecedente de lo que sería un pintor de batallas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los pintores e ilustradores eran precursores de los fotógrafos en los medios impresos, claro que sí. El fotoperiodismo se fue creando sobre la marcha, no existía, no había establecido que eso era una práctica profesional, ni habían reglas. La fotografía era un elemento artístico y hasta cierto punto de registro histórico, pero el fotoperiodismo va surgiendo. ¿Hay algún punto, hay algún momento en el que se pueda determinar dónde inicia esa rama, dónde empieza a forjarse el fotoperiodismo como tal? ¿Se puede determinar? Sí, bueno, sin duda la fotografía va a tomar un rumbo periodístico tras el fin de la Primera Guerra Mundial, como decía, con esa expansión de las revistas ilustradas, ¿no? Como decía antes también, precisamente en esta época, el fotoreportero o reportero de prensa o fotoperiodista o periodista gráfico, todos estos nombres que toman los periodistas, que cogen una cámara de fotos, precisamente obtienen el estatus de periodistas también, ¿vale? Como decía antes, para mí es lo mismo un periodista que escribe, el que va a cubrir un acto y lo escribe, que el que va a fotografiarlo para luego publicarlo, ¿no? Los dos,
tanto el fotógrafo como el periodista escrito, miran la realidad, la misma realidad, y tratan de crear noticia de esa realidad, pero cada uno con una herramienta diferente, ¿no? Hay que pensar también, en los principios del siglo XX van a aparecer nuevas cámaras como la Hermanox, como la Leica, como la Speedgraphic, nuevas cámaras ligeras, con lentes muy luminosas que permiten a los fotoreporteros meterse prácticamente por cualquier parte, subir a tejados, subir en aviones, meterse en interiores, ¿no? En cualquier interiores. Algunos de los grandes fotoreporteros de la historia eran periodistas frustrados. Tengo el caso de Robert Capa, que recomiendo mucho leer sus memorias, ¿no? Robert Capa, él quería ser periodista escrito, pero no tuvo éxito al principio y se encontró con una de estas cámaras. Y entonces hizo su misión de periodista con la cámara y creó el fotoperiodismo. Fue uno de los creadores del fotoperiodismo de alguna manera. Pero claro, tú piensas en personas como Capa o como Cartier-Bresson, con ese olfato, con esa manera de mirar la realidad, como la que podría tener, por ejemplo, Ernest Hemingway, y ponerles a estas personas una cámara ligera, accesible, de buena calidad. Entonces, verás lo que pasa, ¿no? Esto fue lo que pasó. Entonces, la fotografía toma ese rumbo periodístico en las primeras décadas del siglo XX, en los primeros 30 años del siglo XX, podamos decir, y ha llegado hasta nuestros días. Sigue siendo tan importante hoy como lo fue. Hay un momento clave de la fotografía periodística, que es la guerra de Vietnam, ¿no? Durante la guerra de Vietnam, el ejército de Estados Unidos permitió a muchos fotógrafos estadounidenses ir a primera línea de conflicto a cubrir esa guerra, ¿no? Y resulta que estos periodistas que trabajaban para estas grandes cabeceras como Life, como Picture Post, etcétera, resulta que empezaron a mostrar en sus imágenes que los soldados norteamericanos hacían las mismas salvajadas que los soldados norvietnamitas, ¿no? Que al final en la guerra gana el más bruto siempre, ¿no? Pero ellos tuvieron la decencia de contar lo que estaban viendo y decir, oye, ellos hacen cosas malas, el enemigo hace cosas malas, pero nosotros también hacemos cosas malas, ¿no? Entonces, estas imágenes impactaron profundamente en la opinión pública norteamericana y finalmente fue uno de los motivos por los que Estados Unidos tuvo que salir de Vietnam, ¿no? Porque perdió el favor de la opinión pública. Esto es una influencia muy grande del fotoperiodismo en la historia, ¿no? Y de hecho hoy, en las batallas, desde aquella guerra, en las siguientes guerras, los ejércitos de todo el mundo se han cuidado mucho de no permitir el acceso a sus primeras líneas a los fotógrafos, en teoría por su seguridad. Para culminar, profesor, la imagen comenzó como un complemento del texto, complemento del contenido. Hoy en día, en este siglo XXI, en muchas ocasiones, si no la mayoría, la imagen es lo primordial, la imagen es vital, es la parte que más importa para muchos en muchos medios. ¿Qué reflexión podemos hacer al respecto? Bueno, sí, efectivamente, la fotografía, cuando ya se incorpora de forma cotidiana en la prensa, al principio es un elemento ilustrador, pero muy pronto muy pronto va a mostrar todo su potencial como principal elemento informativo, muchas veces por encima del propio texto, ¿no? Hay un tipo de fotografías en fotoperiodismo que son las fotonoticias, que la fotografía en sí misma es una noticia, ¿no? Y esto pasaba desde que se incorpora la fotografía a los medios impresos y sigue pasando hoy. Yo me estoy acordando, por ejemplo, de esa fotografía del año 2015 del niño sirio Aylan, muerto, ahogado en la playa. Esa era una fotonoticia, ¿no? O, por ejemplo, cualquiera de los aviones estrellándose o a punto de estrellarse en alguna de las torres gemelas de Nueva York, ¿no? O las fotografías de los presos de las cárceles de Guantánamo o de Abu Ghraib, ¿no? En Irak, ¿no? En muchas ocasiones, sin duda, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Aunque también hay que tener precauciones, ¿no? Porque
la fotografía, al ser un análogo tan perfecto de la realidad, tiene una apariencia de verdad que a veces nos confunde, ¿no? Estoy recordando aquí, por ejemplo, la famosa fotografía del fotógrafo sudafricano Kevin Carter, esa foto de esa niña que está esperando en el suelo, medio desnuda, y parece que detrás hay un buitre a punto de... parece que está esperando a que la niña fallezca de hambre para comérsela. Esa fotografía se le recriminó al fotógrafo que no hubiera hecho nada para ayudar a la niña. Y lo que había hecho el fotógrafo era construir una imagen uniendo dos elementos. La niña ni se estaba muriendo de hambre en ese momento, su padre estaba cerca de ella, y él lo que hizo fue unir las dos imágenes. Pero luego le recriminaron tanto que no hubiera apoyado ese fotógrafo a la niña, que eso le afectó a un fotógrafo que también tenía una cierta inestabilidad emocional y acabó suicidándose, ¿no? En definitiva, sí, la imagen es hoy fundamental. Es mejor siempre, en cualquier medio escrito, poder añadir una imagen que no añadirla. Es un elemento de atracción. Lo fue, lo es, y yo creo que lo seguirá siendo. Profesor Adolfo Baltar Moreno, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, allá en Cartagena de Indias. Le agradezco mucho su tiempo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta ocasión aquí en Contrapunto Bicentenario. Muchas gracias, estoy muy honrado de haber podido conocerte y haber podido estar con vuestra audiencia, y nada, os deseo a todos grandes fotos, que hagáis grandes fotos, que ahora todas las personas podemos hacer muchas fotografías. Y con el profesor Adolfo Baltar Moreno, pues tenemos que hacer una pausa aquí en Contrapunto Bicentenario. Volvemos así. Estamos de regreso en Contrapunto, Bicentenario, hablando de la imagen, de la parte visual, caricatura, fotografía periodística, caricatura editorial. Ya tuvimos contexto internacional con nuestro invitado internacional. Ahora vamos al plano local, al plano panameño, y tenemos justamente a dos maestros, un maestro de la fotografía, un maestro de la caricatura. Ambos también hacen diseño gráfico, muchas virtudes. Vamos a ver de quiénes se trata. Jaime Lucar, fotógrafo y docente. Inició su carrera en la década de 1970, reconocido retratista y fotógrafo de estudio. Durante la década del 2000 se une al equipo de La Estrella de Panamá, principalmente como fotógrafo de la sección de sociales. Actualmente se dedica a la docencia de la fotografía en la Universidad del Arte Ganetza. Félix Barrios, caricaturista, fotógrafo y diseñador gráfico con una carrera que abarca más de 3 décadas. Desde hace 37 años publica sus trazos en La Estrella de Panamá, donde también ha sido infografista y diseñador. A lo largo de su carrera ha ganado el Premio Nacional de Periodismo en múltiples ocasiones. Estamos de regreso y estos son nuestros invitados para esta ocasión en Contrapunto. Don Jaime Lucar, bienvenido, muchas gracias. Félix Barrios, gracias por acompañarnos. Cómo no, Chema. Hablemos de fotografía periodística, de fotoperiodismo, de caricatura editorial. Vamos a empezar con don Jaime. Profesor Lucar, la fotografía, un elemento importantísimo en los medios de hoy, lo audiovisual, lo visual es prioridad. La fotografía pues va apareciendo en el siglo XIX como un complemento, pero ya hoy en día se ha vuelto una parte elemental, incluso hasta más prioritaria que la parte del texto. Bueno, mira, vamos a comenzar con la historia de la fotografía y el contexto de ella dentro de este bendito país nuestro. En el año de 1826, Nips presenta su primera fotografía en la historia de la fotografía. 26 años después, en 1849, se funda La Estrella de Panamá por la forma en que estos dos señores se quedan aquí, comienzan a hacer sus diarios,
crean la Estrella de Panamá. Y de allí comienza prácticamente en el fotoperiodismo dentro de nuestro país. O sea, 26 años después ya había fotografía, etcétera. Pero primero comenzamos con un sistema en el que no se editaba la fotografía. No, los medios todavía no se habían desarrollado a ese punto en que... Pero nosotros comenzamos a tener ya una historia más definida gráficamente a finales de 1800, cuando llegan los primeros fotógrafos que vienen a trabajar en ilustrar la construcción del canal. Hay un nombre que no se me olvida, que es un tal Brandon. Hay otra serie de fotógrafos que llegan aquí. Y según la historia que tienes en los libros que tenemos del canal, cobraban $1 oro por una foto, que eso era mucho dinero en ese tiempo. Surge un señor que nos llega de Sudamérica que se llama Endara. Y Endara hace una historia gráfica de Panamá exquisita. Esa es la parte histórica de nuestro desarrollo dentro de la fotografía. O sea que nosotros entramos en el fotoperiodismo realmente muy temprano con la imagen. Claro, porque esto que usted menciona, estos registros históricos, sí, es fotografía, pero es realmente más que artística, fotografía periodística, fotografía histórica, registrar eventos que estaban sucediendo. Ahí hay un elemento periodístico muy importante, como usted menciona. Correcto. Hoy día nosotros pensamos que la fotografía periodística es el evento de la manifestación, de la tiradera de piedras, de la guerra. Y la fotografía periodística realmente tiene un globo de cosas que giran dentro de ella, como es contar la historia, cosas que fueron y que ya no son, dentro de la arquitectura, dentro de la historia gráfica de individuos que vivieron en un momento dado, sus retratos, todo eso forma parte del contexto gráfico de la historia, y la historia es parte del periodismo, ¿no? Y allí entra el contexto de la fotografía, porque hay un dicho muy popular, repetitivo muchas veces, que dice que una imagen vale por 1000 palabras. Claro. ¿No? Y cuando nosotros adentramos en estas fotografías, por ejemplo, las fotografías exquisitas de Endara, nosotros nos damos cuenta de que eran unos maestros en su momento con los medios que tenían. Las fotos del canal, de la construcción del canal, también nos lo indican. Y entramos en el siglo XX. Pero hagamos algo. Vamos a detener esa historia ahí para ir con la caricatura, ir en simultáneo un poco, ¿no? ¿Le parece, don ¿Cómo? Félix Barrios? Ya hemos hablado de la fotografía, vamos a empezar con la caricatura. La caricatura llega a los medios impresos antes que la fotografía, era más fácil reproducirla, temas técnicos, ¿no? Pero Panamá tiene una historia de caricatura editorial muy rica esa historia de caricatura editorial. Mira, Chema, si te pones a ver, ¿no? Prácticamente la caricatura es anterior por siglos a lo que es la fotografía, ¿no? Los grabados, cualquier arte que se hacía rupestre, era prácticamente, mira, ¿cómo te digo? Los jeroglíficos de los egipcios, era una especie de caricatura, figuras alargadas, pero contaban una historia, ¿no? Contaban una historia. Entonces, si vemos Panamá, te pones a ver la historia de la construcción del canal francés, ya habían caricaturistas. Nosotros hemos tratado, los caricaturistas de Panamá, hemos tratado como de conseguir quiénes eran esos primeros caricaturistas. Y en realidad, esos primeros caricaturistas, nosotros no tenemos un registro histórico de quiénes eran. Se ve, sí, la firmaban y todo, pero te hacían a veces una firma que era como un garabato. Sí, era un garabato. Entonces, nosotros como caricaturistas tenemos los registros con nombres de Eudoro Lolo Silvera, que ya Lolo Silvera sí vino a formar parte de lo que era el caricaturista editorial con nombre panameño. Nosotros no sabemos si los caricaturistas anteriores eran extranjeros o eran panameños, ¿no? Sí había mucha caricatura de protesta. El incidente de la tajada de Sandía está registrado en caricaturas, en ilustraciones también. La muerte del cholo Victoriano Lorenzo, porque el primer caricaturista era más una especie como de ilustrador, ¿no? Te hacía la caricatura, pero era más bien como una especie de ilustrador, copiado mucho del estilo gringo de hacer caricaturas
de un estilo europeo, era como muy formal, una caricatura muy... Y entonces, pero sí, gráficamente perfecta, ¿no? Y son los primeros réditos, pero en realidad Eudoro Lolo Silvera es un artista que la gente piensa de que no, que caricaturista, y ¿cómo ganaba? Es que Lolo Silvera estudió en Europa, fue cantante de bel canto, también estudió pintura en Europa. Había aquí en Panamá un movimiento donde a talentos se les mandaba a estudiar en ese tiempo a otros países, ¿no? Y nosotros sí, por lo menos la historia de Lolo sí la hemos tratado de rescatar. Es más, celebramos siempre el 7 de mayo, que es el Día del Caricaturista, celebrando el nacimiento de Lolo, porque íbamos a celebrar la muerte de Lolo, no, nos vamos a celebrar el nacimiento de Lolo, ¿no? Que fue casualmente el profesor Candanedo, uno de los grandes inspiradores que nos llevó a llevar adelante el Día del Caricaturista, junto con algunos diputados de la Asamblea, ¿no? Pero hoy en día, tú sabes que nosotros en Panamá somos los únicos que celebramos el Día del Caricaturista con una ley de la República. Eso está muy bien. Ahora, vamos a hacer ese paralelo. Tú mencionas a Lolo Silvera como esa figura inicial, pues por lo menos con la que hay registros, y usted, profesor Lucar, pues mencionó a Carlos Endara como uno de esos primeros nombres reconocidos, pero nos habíamos quedado en ese siglo XX que usted mencionaba, donde ya entra, digamos, de lleno, no es que no existiera antes, pero de lleno entra la fotografía a los medios impresos. La tecnología de la época va avanzando y permite que las publicaciones diarias incluyan fotografías en sus páginas y que no sea solamente una plancha de texto como era en el siglo XIX con la miscelánea del Istmo y otros medios. Bueno, nosotros también tenemos la característica de que aquí la fotografía realmente se comienza a conocer por medio de los estudios. Comenzamos a tener una serie de estudios como Jorge Sosa tuvo un estudio, un excelente trabajo hacía este señor, Durlin, también fue un estudio muy reconocido en Panamá. Fotohalcón fue un estudio que tiene mucha historia. El padre de los Montúfar, de don Carlos Montúfar y demás, también monta un estudio en Panamá. Y tenemos una serie de fotógrafos que comienzan en esto. Y de allí, aunque nos parezca mentira, comienzan a surgir muchos ayudantes y demás que después se convierten en los fotógrafos de los medios de comunicación, porque no teníamos escuelas definidas para la fotografía. Y se aprendía la fotografía en el taller del maestro que ya tenía un estudio, etc. Era muy artesanal, ¿no? Era muy artesanal, desde luego. Y de allí comienzan entonces a surgir nombres que nos fueron quedando a nosotros grabados, como Burbano, que trabajó en la Estrella de Panamá, el señor Lanchó, que tenía una parte en la Estrella de Panamá que se llama Pantalla de la Estrella de Panamá, que era una especie de fotografía turística del área y demás, lo que después se convierte en la página gráfica de la Estrella mucho tiempo después. Tenemos ya llegando más acá, también en la época de la 9 de enero, etcétera, tenemos a fotógrafos que trabajaron en eso como el señor... Está el fotógrafo peruano que falleció hace poco. Correcto, teníamos a Emilio Gastelú, que trabajaba, creo que hizo ese trabajo para el diario La Hora, trabajando con un estudio, etcétera. Sí, porque ellos tenían una agencia de fotografía, exacto, ¿no? Eduardo Guayo Martínez, muy conocido, muy famoso, uno de mis maestros, por cierto, trabajó mucho para la Estrella de Panamá y trabajó para la United Press, etcétera. ¿No? Tenemos ¿cómo es? Camilo Jackson. Aristides Bravo. Aristides Bravo. Y ahora que mencionan el nombre de Aristides Bravo, Félix, antes de que comenzáramos, tú contaste una anécdota que lo vinculo, ahora que lo dice usted, señor Lucar, a lo artesanal que era aprender la profesión, ¿no? Sí, Aristides Bravo era el que revelaba la fotografía a color en la Kodak. Él trabajaba para la Kodak. O sea, el trabajo de revelar en la Kodak, en ese tiempo no había una máquina. No había de esa máquina que tú metes el rollo y la máquina te revelaba sola. No, eso era un trabajo de química. Química, temperatura, negativos que te dejaban ahí,
Y él era el que hacía ese trabajo, y ese es un trabajo muy duro. Pero es un ejemplo de alguien que pasa de una etapa a la otra, ¿no? Era un ayudante, pudiéramos decir, estaba en el estudio de revelado, en el cuarto negro, en la sala negra, y pasa a ser fotógrafo. Eso es un ejemplo de lo que usted menciona, señor Lucar. Correcto, entonces digo, ya todo va evolucionando, fue evolucionando, surgen fotógrafos que trabajan en los medios con ya formación periodística, como Camilo Jackson, que como con el cual trabajamos. Usted, por ejemplo, está en Ganexa, que te da la carrera de fotografía y exacto, se abordan estas y cosas, a ¿no? ese punto iba Eduardo Ortiz y demás. En el año de 1988, 89, el profesor Martínez, ¿no?, funda una escuela que se llama Ganexa y comienza una formación ya formal de personas que van a trabajar en la fotografía, ¿no? Ya no es una forma artesanal con el maestro, se crean las carreras técnicas, las carreras de licenciatura, y comienza una serie de profesionales ya calificados, como el caso de una persona muy querida por mí, con mucha trayectoria, que es don Carlos Montúfar como profesor, el profesor García de Paredes, que por cierto fue un excelente profesor, él era biólogo y también era fotógrafo, y comencé trabajando con ellos yo en esa época, en los años 80. Y de allí surgen algunos fotógrafos que hoy día son muy populares, como por lo menos Tectar Color, el ingeniero marín, se forma en Ganexa en los años, esos de los años 80, después vino el periodo de la invasión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos fotógrafos que se formaron afuera y vinieron y crearon también una ola de mejoras en el aspecto del trabajo gráfico, como Warren León, José Ángel Murillo, y así muchos otros. Y tenemos también fotógrafos que tenían estudios, pero que hicieron reportajes muy buenos dentro del periodismo, como el señor Enoch Castillero, que hizo unos reportajes muy buenos cuando nuestro querido Torrijos visita Cuba. Él hizo unos reportajes excelentes de eso. Achurra. Y así nosotros nos vamos dando cuenta de que cómo el periodismo va cada día desarrollándose de una mejor forma. Por supuesto. Ahora, Félix, vamos a retomar contigo. Mencionas a Lolo Silvera y en los programas anteriores el profesor Candaneo destacaba, por ejemplo, que durante mucho tiempo sus caricaturas ocupaban portadas de periódico. La caricatura editorial es muy importante, pero digamos que ha cambiado un poco los espacios que se le dan. Eso también ha evolucionado, ¿no? Así como la técnica evoluciona, la tecnología avanza, el manejo editorial de la caricatura también ha cambiado un poco. Sí, la caricatura editorial, sabe que va mucho ligada a cómo está la libertad de expresión. Si te lo digo, como dice mi amigo Lucar, que una imagen vale más que 1000 palabras. Si hay una imagen que vale más que 1000 palabras, es la de una caricatura, ¿no? Entonces, nosotros veníamos de una censura extraordinaria. Mira, mis caricaturas, antes de que salieran, eran revisadas por un censor en los tiempos de los militares. Y después vino la apertura, ¿no? Y la gente decía, ni que chuleta, pobre Endara, le cayeron los caricaturistas en pandilla, a Pérez Valladares, a Martín, a todos los presidentes, a Mireya. Mira, para una anécdota, Mireya le formó, por una caricatura que yo hice, le formó una guerra de frente a al diario El Universal de Juan Carlos Duque. Le formó una guerra de frente. Y aquí se ha formado guerra de frente por caricaturas que, si yo te contara la cantidad de páginas de periódico que se han caído por una caricatura, prácticamente publicidad que estaban contratadas por 1 o 2 años y se cayó por una caricatura, porque la caricatura golpea la base de la gente de poder, ¿no? El caricaturista se dedica a golpear al poder. Por eso la caricatura más fácil de hacer del mundo es una caricatura de un presidente de turno. Es totalmente sencilla porque a ese es el que todo el mundo le reclama. Entonces la caricatura se basa en la opinión pública. Y la opinión pública siempre va a estar en contra de cómo se están manejando las riendas del país.
Y por eso es que, bueno, después de la invasión aquí muchos de los presidentes comenzaron a sobrevivir con la caricatura y a reírse de la caricatura y a querer cenar con nosotros. Pero imagínate, nosotros una vez fuimos a una cena con los magistrados de la corte, que nos invitaron allá, que nos querían conocer. Al día siguiente había caricaturas de que un gato, que la comida que nos dieron se la dimos al gato y el gato se murió. Había caricaturas de que nos estaban friendo a un caricaturista para dárselo a comer a los demás. O sea, y más nunca nos invitaron. Porque ese es el problema que hay con el caricaturista. Jaime, de lo que tú hablabas de la cuestión de la formación de fotógrafos, desde los años, después de, por ahí con los 78, 80, también en la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura se daban 4 o 5 años de fotografía. Y profesores que fueron a estudiar a Nueva York, que llegaron acá a formar, ¿no? Y todavía, lo único que hoy en día está muy ligado el asunto pues ya de la fotografía con lo digital, la edición en computadora y eso. Y es un punto al que quiero llegar. La parte tecnológica, señor Lucar, ha cambiado mucho de los años del rollo. Antes me decías de la parte que era muy artesanal de la fotografía. La fotografía se digitaliza en el fotoperiodismo en Panamá a partir del año de 1995 con el diario El Universal. Ese año surge el primer periódico full color con fotografías digitales, con una cámara de 3.3 píxeles que se le dio a los periodistas que trabajaban en ese diario, los fotoperiodistas, una cámara DC-290 de fabricación Kodak, ¿no? Así que ya tú te imaginas, comienzas a trabajar con 3.3 píxeles y comienzas a crear entonces un nuevo sistema gráfico en cuanto a que ya no vas a trabajar con negativos ni con químicos, sino que ya tienes que hacer un laboratorio digital, tienes que aprender a usar un Photoshop, un Lightroom, una serie de elementos que te hacen tener un mejor conocimiento técnico, pero que también te agilizan la entrega de las cosas. Y entonces la inmediatez toma el mando en cuanto a la entrega del material. Ya tú no tienes que ir a revelar para entonces entregar, sino que simplemente mandas las fotos, ya sea por WhatsApp, ya sea por lo que tengas en la mano, y inmediatamente tienes la noticia. Y hace que los periódicos sean más gráficos todavía. O sea, ya tú no tenías que esperar una foto. Tú le mandabas la foto por el teléfono, por una laptop. Entonces había una inmediatez y lo que había era suficiente material gráfico para rellenar el periódico. Y la gente eso le encantaba. Abrir y ver 40 fotos en 10 periódicos, 7 periódicos, ver 40 fotos del juego de béisbol que pasó anoche. O sea, Ahí quiero llegar, y esta pregunta es para ambos por igual. De ser un complemento, la imagen era un complemento, ha llegado un punto en que muchos medios y en muchas circunstancias la imagen, en la naturaleza que sea, fotografía, caricatura, video, la imagen pesa aún más que el texto. ¿Cómo lo observan, señor Lucar? Mira, en cuanto a eso, la realidad es que las imágenes hoy en día, hoy vivimos una generación de jóvenes que son visuales, no leen. Llegas a la biblioteca y la biblioteca está vacía. La gente ve imágenes. Entonces se han popularizado por el uso de los celulares, de toda esta cosa. Pero también eso ha traído como consecuencia que los diarios y todo lo que nosotros conocimos como fotoperiodismo están lentamente desapareciendo por el periodismo digital. Súper contaminado. El periodismo digital, la inmediatez, está matando esto. Y también otro de los problemas que hay es que dentro del concepto de que una imagen debe decir X cosa, se está mediatizando mucho la calidad. Entonces tú estás viendo mucha mediocridad en cuanto a la calidad gráfica de las cosas, ¿no? Se ha perdido mucho el sentido del maestro, de la iluminación, de la luz. Llegas aquí, tomas una foto y no te preocupas de qué iluminación tiene ni nada, y la mandas y el enseguida. Encuadre. No editas. Y eso está dañando
la calidad de muchas cosas en cuanto al periodismo gráfico. Félix, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, mira, para decirte de lo que dice Lucas, ¿no? Del bajón de calidad, yo he llegado a ver en revistas y portadas fotos fuera de foco. Eso era algo imposible antes, a menos de que fuera un campo de profundidad, esto, otro, que fuera intencional, ¿no? Pero yo he llegado a ver, o sea, por la inmediatez y el asunto de tener la foto esa que era el momento exacto donde mataron al tipo, o fue el momento exacto en que el tipo se cayó, fue foto fuera de foco. O sea, ya no les interesa tanto la calidad, lo que les interesa es la inmediatez y ¿cómo te digo? La dichosa esa momento captado, el momento justo, ¿no? Pero por el otro lado, nosotros los caricaturistas nos hemos visto bastante beneficiados de lo que es el asunto de la tecnología, ¿no? No es lo mismo que tú agarres una hoja de papel y comiences a hacer dibujos y viene el editor te dice que ese texto no debe salir porque no vamos a tener un problemón demasiado grande que no estamos en condiciones de pelear con esa gente que no sé. Bájale un poquito dilo en menos palabras o no pongas palabras que la gente lo interprete, porque eso pasa mucho con la caricatura, ¿no? Digo, bueno, no le pongo escrito para que se lo digieran fácil, sino que se lo mando más gráfico, ¿no? Es peor. A veces es peor porque gráficamente lo puede ver un chino. Un chino lo ve y sabe lo que le estamos diciendo. En cambio, si estuviera en español, de repente el chino no sabe lo que están diciendo, ¿no? Pero sí nos ayuda por el asunto de la inmediatez, ¿no? También el asunto, tú te imaginas, yo en 39 años dibujando caricaturas, prácticamente 2 y 3 caricaturas diarias, ¿cuántas caricaturas yo tengo registradas y guardadas, no? Yo necesito un hombre corriendo y yo busco un hombre corriendo y lo modifico hoy en día. Antes no, yo tenía que usar liquid paper, tape, y si había cambio de texto, tenía que pegarle un pedacito de papel con goma EGA, goma de esa blanca, y entonces le tenía que ir retocando con liquid paper para que no saliera las rayitas cuando se imprimía. Hoy en día, yo te modifico una caricatura en cuestión de 10 minutos, 15 minutos, y tú la ves y tú no puedes creer que eso haya salido algo de esa caricatura porque le cambió el color, le cambió la textura, le cambió la línea, y nos ha convertido más que nada en unos seres productivos, pero más perezosos, ¿no? Porque ya no andamos con esa de... Yo me demoraba a veces en hacer 2 caricaturas un día, porque estaba ahí, y si había que reformar algo, yo me recuerdo que nosotros salíamos a la 1:30, 2 de la mañana de los periódicos. Hoy en día a las 6 de la tarde ya el periódico está listo. Y algo se actualiza. Sí, ¿no? Y si la persona se murió a las 8 de la noche, búscalo en la web. Porque ya el periódico al día siguiente a las 6. Nosotros nos íbamos a las 2 de la mañana. Yo creo que tú, estando en la Estrella de Panamá y Jaime, nosotros cuando formábamos las comilonas a las 2 de la mañana, a mandar a buscar bofe de puerco a las 2 de la mañana, a ver que el restaurante había abierto allá, y todo el mundo feliz, ¿eh? Tú le dices a un periodista que se tiene que quedar a las 2 de la mañana hoy en día y te mete una demanda en derechos humanos y hay una protesta. ¿Eh? Pero ahí quiero llegar a un punto y para concluir, porque saben que el tiempo en televisión siempre es breve, y me les pediría que la reflexión final fuera en este sentido. ¿Por qué es importante esto que estamos hablando? ¿Por qué es importante conocer a los que estuvieron antes, a los que caminaron el camino antes que nosotros, en la caricatura, en la fotografía? ¿Por qué eso es valioso? Y por qué es valioso también que aquel que se dedica a la parte gráfica, pues también tenga un contexto, ¿no? ¿Por qué lo es, señor Lucas? Hay una situación bien importante en cuanto al conocimiento que todos los seres humanos tenemos. Nosotros somos parte de una historia. Nosotros venimos avanzando a través del tiempo, de generación en generación. Y lo que hicieron los que vinieron y nos precedieron es lo que nosotros estamos continuando. Entonces, de allí nosotros estamos aprendiendo y hemos aprendido. Ahora que hablábamos, y brevemente lo digo, de las fotos fuera de foco, no es que se critique el hecho de que una foto se mande rápidamente y esté fuera de foco, es que se critica el hecho de que no hay una debida composición y que no hay una debida forma de mandar la foto, cosas que debimos aprender para no hacerlo ahora y no ir hacia atrás. Cuando vemos las fotos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial de Robert Capa en la invasión de Normandía, están movidas por la situación de combate que había en ese momento, ¿no? Y eso no significa que la foto no tiene el valor gráfico que debería tener. Pero no debe ser la regla. Tiene composición, tiene reglas, y eso es lo que trata de obviar muchos de los
jóvenes que hoy día están trabajando en este medio. Por supuesto que sí. Félix, ¿por qué es importante mirar hacia atrás y conocer a quienes estuvieron antes y lo que hacían? Mira, es que si no miramos hacia atrás, tampoco podemos mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque la fotografía, si tú has estudiado fotografía, tú te das cuenta de que a ti lo primero que te enseñan es hacer una fotografía con una caja de cartón y un huequito y un tape negro con una tela. Y tú no puedes, en clases de fotografía, tú no puedes comprar una cámara digital. Tenías que comprar una Pentax para poder ponerle la velocidad y la apertura, lo tenías que hacer a manual, tanto de apertura, tanto de velocidad. Y en esa forma tú ibas aprendiendo lo que era una cámara manual, hacer una cámara si tienes que hacerla. Y así es como uno aprende, ¿no? Yo soy diseñador gráfico de carrera y aunque tú no lo creas, yo nunca toqué una computadora en mis clases. Nosotros todos lo hacíamos a mano. Ahora hay computadoras. Yo fui de los primeros que usé Photoshop en Panamá porque el diario El Universal trajo Photoshop y entonces me enseñaron a pintar las caricaturas en Photoshop. Hoy en día yo uso esto, un iPad Pro. Esta es mi oficina de trabajo y yo donde voy con mi iPad. Yo puedo estar en un avión, a veces si va alguien manejando mi automóvil, yo voy manejando para Portugal, para mi pueblo, y yo voy haciendo la caricatura porque apenas llego donde hay internet tengo que mandarla. Y eso en mi inmediatez, ¿no? Pero uno tiene que venir de las bases. Como yo digo, mañana se acaba el mundo y nada más quedamos un par de dibujantes ahí. ¿Y dónde vas a buscar Photoshop para dibujar? Tienes que saber dibujar a mano. El que no aprende de abajo no puede estar arriba, no puede. Entonces, considerarse fotógrafo o caricaturista, porque yo agarré y hice un garabato. Tú sabes toda la evolución que hay para que tú hagas ese garabato, para dar un mensaje que golpee. Yo aprendí a hacer caricaturas gracias a Leonidas Escobar, que no sabía pero ni dibujar una casita. Gracias a don Tomás Gabriel Altamirano Duque, Fido Duque, Juan Carlos Duque, que murieron no hace mucho. Hermes Sucre, Claudio Herrera, profesionales del periodismo. Pero ellos me decían, Félix, si tú haces una caricatura con mucha letra, eso da pereza. Tienes que aprender a simplificar. El mundo de la caricatura es simplificación. Es un mensaje que entre menos, y yo te lo digo, yo que gracias a Dios pues he ganado varios premios de caricatura, las caricaturas mías que han ganado premios de caricatura no llevan una letra. Son los más universales. Es un idioma. Entonces, tú mandas una caricatura a un concurso de caricatura y tiene un loguito así, debe decir, oh, pero jamás se te ocurra escribir 2 palabras. No la escribas, no le pongas nada en la ropa a nadie, no digas nada. Entre menos dices, más te aprecian. Y eso es totalmente difícil. Es difícil. Cuando te demandan, a mí me han demandado por $500,000 por una caricatura, que si la hubiera perdido la demanda, yo tuviera $500,000 de día preso, porque a $1 por día, cobrándole $1 acá preso allá para hacerle, dame $1 y te hago la caricatura, ¿no? Y fue con caricaturas donde no decía nada. Es más, te lo digo de verdad, una de las caricaturas que me demandaron, yo no sabía qué significaba, porque fue la mente macabra de allá del otro lado la que me dijo algo así. Y así es el mundo de la caricatura, o sea, es un lenguaje totalmente gráfico y el mundo de la fotografía. Los grandes premios de fotografía se explican solo, esas grandes fotografías que nadie se olvida. Profesor Lucar, Félix, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta ocasión, compartiendo todo su conocimiento y esa experiencia. Mil gracias, muchísimas gracias. Y le agradezco también a usted que nos acompañó aquí a través de Contrapunto Bicentenario. La próxima semana, pues quédese con nosotros, vamos a hablar otro tema relacionado con la historia de la comunicación social en Panamá. Yo le agradezco su sintonía, estamos a través de las pantallas de SER TV, yo soy José María Torrijos Legaspi, será hasta la próxima semana.